Detrás de marcas como Stripe, Dunkin' Donuts, Fortnite, Hilton Hotels o incluso Burger King se esconden gigantes de los que quizás nunca hayas oído hablar. Blackstone, KKR, Apollo, Carlyle, TPG, CVC, Ardian. Si estos nombres no te suenan, no es casualidad, operan en las sombras y sin embargo, año tras año, superan al mercado por un margen enorme. KKR ha entregado un asombroso rendimiento anualizado del 25,8% desde los años 70 y Apollo ha venido creciendo a casi un 24% desde 1990. Sus métodos implacables les han dado la reputación de ser los verdaderos señores del capitalismo. Hoy te mostraré dos cosas. Primero, cómo funcionan estos fondos y segundo, cómo puedes aplicar sus métodos tú mismo si algún día quieres dar el salto. Específicamente, cómo comprar una empresa incluso si no tienes el dinero, a través de una técnica discreta pero increíblemente poderosa, el LBO. En una frase, Private Equity significa invertir en empresas que no cotizan en bolsa. Las empresas públicas son las que se negocian en los mercados, disponibles para cualquiera con una cuenta de corretaje. Puedes comprar sus acciones en solo unos clics. Las empresas privadas, en cambio, no cotizan, lo que hace mucho más complicado acceder a su capital. Y en este universo encuentras ambos extremos. Desde el pequeño restaurante familiar de tu barrio hasta marcas globales gigantes que han decidido permanecer privadas, como Chanel o IKEA. Aquí va un dato que puede sorprenderte. El 99,9% de las empresas del mundo son privadas. Para convertirte en accionista de una de ellas, necesitas herramientas diferentes a las que usas en los mercados públicos. El equity de una empresa significa simplemente que posees una parte de ella. Si tienes el 15% del equity de una compañía, eres efectivamente dueño del 15%, y con la propiedad llegan derechos poderosos. Puedes opinar en decisiones estratégicas importantes, como nombrar a la directiva o trasladar la sede, en proporción a tu participación. Cuanto más equity posees, más influencia tienes. Al igual que con las acciones públicas, puedes recibir dividendos y obtener plusvalías al vender. Pero aquí está la pregunta, ¿por qué molestarse en invertir en private equity? Porque los fondos más grandes han superado consistentemente a los índices con rendimientos anualizados del 15, 20, a veces incluso 25%. En el centro de su manual de juego hay una estrategia, el LBO, comprar empresas privadas, escalarlas y venderlas con enormes ganancias. Suena bastante simple, pero en la práctica es uno de los juegos más complejos de las finanzas, así que veamos en detalle cómo funciona. Private Equity no es una sola estrategia, es un ecosistema completo de enfoques, cada uno dirigido a empresas en distintas etapas de su ciclo de vida. La primera, y probablemente la más famosa, es el Venture Capital. Aquí los inversores ponen dinero en empresas pequeñas, jóvenes y de rápido crecimiento que aún no han demostrado su potencial a gran escala. Buscan detectar al próximo Nvidia o Google. Otra estrategia es el Distressed Investing. Los fondos intervienen para comprar empresas al borde del colapso, firmas ahogadas en deudas, mal gestionadas o golpeadas por una crisis, a precios de remate. La jugada es simple en teoría. Comprarlas baratas, arreglarlas y venderlas después. Es arriesgado, pero cuando se hace bien las ganancias pueden ser enormes. Apollo, por ejemplo, se hizo famoso comprando compañías en apuros como Hertz durante las recesiones, reestructurándolas y vendiéndolas después con beneficios gigantescos. Luego viene la joya de la corona del private equity, el Leveraged Buyout o LBO. Esto ocurre cuando un fondo adquiere una empresa madura usando una enorme cantidad de deuda. Profundizaremos en esta técnica en un momento, porque es la herramienta más poderosa del arsenal del private equity. En pocas palabras, un LBO significa comprar una empresa con deuda, mejorarla y venderla lo suficiente para saldar el préstamo y aún así quedarse con ganancias enormes. También está la infraestructura. Aquí el private equity se encuentra con los cimientos mismos de la economía. Aeropuertos, autopistas o redes de telecomunicaciones, flujos de caja a largo plazo, estables, no espectaculares, pero muy predecibles, y a menudo respaldados por contratos gubernamentales. Y finalmente, la deuda privada. Consiste en prestar directamente a empresas, pero con rendimientos generalmente mucho más altos que los bonos corporativos o gubernamentales. Además, como acreedor, tienes mucha más protección que un simple accionista.
Profundizaremos en la deuda privada en un próximo video si te interesa, ya que es uno de los segmentos de más rápido crecimiento en la industria actual. Déjanoslo saber en los comentarios. Entonces, ¿cómo opera realmente un fondo de private equity? Veámoslo paso a paso. En la cima están los General Partners o GPs. Son el cerebro de la operación, los que detectan oportunidades, negocian los acuerdos y gestionan las inversiones. Piénsalos como los administradores del fondo. Luego están los Limited Partners o LPs. Ellos son los que ponen el capital, usualmente cientos de millones, a menudo miles de millones de dólares. Estos LPs pueden ser grandes instituciones como aseguradoras, fondos de pensiones y sistemas de jubilación. También incluyen fondos soberanos, familias ultrarricas y oficinas familiares. Pero aquí está el punto clave. Cuando inviertes en un fondo de private equity, el dinero no se usa de inmediato. Se va llamando poco a poco cada vez que el fondo encuentra una nueva oportunidad. Ese proceso puede tardar meses, a veces incluso más de 6 meses. Una vez que se desembolsa el capital, el fondo lo usa normalmente para ejecutar LBOs, Leveraged Buyouts, y el ciclo de vida de una operación suele seguir 3 grandes pasos. Primero, adquirir una empresa. Luego, durante unos 5 años, reestructurarla, recortar costos innecesarios y optimizarla para mejorar su desempeño. Finalmente, vender la empresa con el objetivo de obtener una ganancia significativa. Es en ese momento cuando el fondo de private equity cobra. Devuelves el dinero a sus LPs, idealmente con un gran beneficio, mientras también se queda con su parte de la ganancia. Blackstone pasó de ser solo una pequeña boutique en los años 80 a convertirse en el mayor gestor de activos alternativos del mundo, administrando hoy más de $1 billón en activos. El poder de esta estructura es que crea un incentivo casi imparable. Cuanto más grande es el fondo, más operaciones se cierran y más riqueza se acumula. Es una máquina que se alimenta a sí misma y ha transformado el panorama financiero en las últimas 4 décadas. Ahora enfoquémonos en la técnica que realmente hace tan poderoso al private equity, el LBO o Leveraged Buyout. En esencia, un LBO consiste en comprar una empresa con dinero mayoritariamente prestado, pero para que funcione, 2 condiciones son cruciales. Primero, la empresa debe generar flujos de caja constantes para poder pagar la deuda después de ser adquirida. Y segundo, el mercado en el que opera debe ser relativamente estable, maduro y no requerir reinversiones masivas. Así es como funciona. Piénsalo como en bienes raíces. Cuando compras una casa, no pagas el precio completo al contado. Aportas algo de capital propio y pides prestado el resto. Con un LBO pasa lo mismo. El fondo pone aproximadamente el 30% del precio usando el dinero de sus limited partners. El 70% restante proviene de deuda. La empresa se adquiere y no queda sola. Se convierte en una subsidiaria de una sociedad tenedora creada por el fondo de private equity. Esta estructura protege tanto al fondo como a la empresa objetivo de riesgos legales y financieros. Pero el private equity no solo pone el dinero y se desentiende. Una vez en control, el fondo aporta toda su experiencia, su red de contactos, orientación estratégica, nuevos talentos en la dirección, disciplina financiera y sobre todo, el manual perfeccionado con decenas de adquisiciones pasadas. En otras palabras, no solo son dueños de la empresa, la transforman. A medida que los ingresos crecen y los costos se reducen, el negocio genera flujos de caja más sólidos, y esos flujos no son solo ganancias, se usan para ir pagando gradualmente la deuda, ese 70% que se pidió prestado para comprar la compañía. Ese es el verdadero poder del LBO, usar el apalancamiento, no solo para adquirir control, sino para multiplicar los retornos una vez que la empresa mejora y finalmente se vende. Después de algunos años, la empresa finalmente se venderá, a veces a otro fondo de private equity, a veces a un competidor y en ocasiones mediante una OPI. El objetivo, por supuesto, es generar la mayor ganancia posible en esa salida. Esa ganancia se usa para pagar cualquier deuda restante, pero lo más importante es lo que permite que el fondo y sus LPs cobren. La ganancia en la venta maximiza el margen, pero el verdadero motor de los retornos es el apalancamiento creado por la deuda. Recuerda, el 70% de la compra se financió con dinero prestado y al momento de la salida, esa deuda ya se ha pagado usando las propias utilidades de la empresa, lo que significa que el fondo captura toda la ganancia sin haber puesto ese capital extra de su bolsillo. Además, esta parte no se trata como una ganancia de capital sujeta a impuestos. Solo los montos que exceden la inversión inicial en equity están sujetos a tributación. Y ahí lo tienes. Ahora sabes exactamente cómo funciona un leveraged buyout.